Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Lo que nunca te explicaron. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cosas, vamos a filosofar un poquito, ¿sale? Hoy vamos a romperles un poquito la cabeza, darles muchos datos y vamos a responderles muchas preguntas que estoy seguro que alguna vez se han hecho. Entonces, si quieren disfrutarlo, si quieren verlo, ojalá se puedan quedar y ahorita nos vemos para que descubran de qué hablaremos el día de hoy. Pues muy bien amigos, ahora sí, muy contentos el día de hoy. Para ustedes no saben, pero llevamos ya un rito sin venir al estudio y estamos muy felices porque venimos también con un invitado de primer nivel, ahora sí. Creo que es alguien que nos va a resolver muchas dudas, al menos el día de hoy, o a lo que yo he visto, porque creo que son temas como que ahorita van a ver de qué. Pero son temas que muchos se han preguntado más de una vez y ojalá que puedan salir con una u otra cosa resuelta. Y también algunas nuevas preguntas, no pasa nada. Pero primero, antes de empezar, esperamos que el Espíritu Santo los ilumine para poderle dar like, suscribirse a este canal si les gustan lo que subimos y el contenido que tenemos. Y ahora sí, sin más preámbulo, por presentar a nuestro invitado, Andrea, por favor. Bienvenido, hermano Juan Pablo Espino, de los Legionarios de Cristo. Muchas gracias por aceptarnos este ratito para platicar con nosotros y salir en nuestro podcast. Estamos muy felices de tenerte aquí. No, pues para mí es todo un honor, la verdad. Gracias por la invitación y yo feliz de participar en dinámicas como estas que puedan ayudar, pues, a aclarar un poquito más la vida de nosotros los cristianos. Me encanta. De hecho, pues para los que nos estén escuchando, justo el padre Manuel Díez fue el que nos pasó el contacto del hermano Juan Pablo. Por si no han escuchado el capítulo del padre Manuel Díez, está increíble, vayan a escucharlo, aquí les vamos a dejar un link para que puedan ir a escucharlo, pero justo cuando estábamos hablando, hermano, de a lo mejor qué tema te gustaría tocar o demás, me platicabas, nos decías que te interesaba mucho el tema de filosofía, ¿no? O sea, el tema de encontrar el sentido de la vida y demás. ¿Por qué te gusta tanto este tema o qué has estudiado bastante? Pues primero me gusta porque es algo yo creo que todos llevamos en el fondo del corazón, ¿no? O sea, el hecho de saber, tener un poquito más de respuestas de qué hago yo aquí, o sea, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, si tengo un propósito, si no lo tengo, tiene implicaciones muy fuertes en la vida. Y a nivel personal, pues también me tocó pasar por ese proceso y es algo que me apasionó. Y a nivel, pues de estudios eclesiásticos en el seminario, yo soy seminarista todavía, no soy padre, soy hermano religioso, pues asignaturas obligatorias son mínimo 2 años de filosofía. Nosotros hacemos 3, pero me apasionó, me encantó. Y en el diálogo con los jóvenes es clave, porque muchas veces en la evangelización o en el trato con las almas, el tema de hablar de Dios sí viene y se tiene que dar, pero se tiene que partir a veces de preguntas más básicas, por así decirlo, para después llegar a Dios. Entonces me apasiona mucho, me gusta mucho, porque es de mucho provecho para mí, pero también en el acompañamiento de los jóvenes con los que trabajo. Claro, de acuerdo. ¿Te acuerdas la primera vez que a lo mejor tú te preguntaste qué estoy haciendo con mi vida o por qué estoy aquí? Sí, tenía 14 años, iba en tercero de secundaria y de hecho fue como empezó mi vocación a nivel ya más personal, porque yo me acuerdo que dije, ¿qué voy a estudiar? Porque yo tenía familiares relativamente cercanos a los que yo admiraba. Yo decía, yo quiero eso, o sea, una vida estable, una vida económicamente estable, familiarmente estable. Yo los veía y decía, pues están muy bien, yo quiero ser así. Pero llegó un punto en el que al escucharlos son de este tipo de personas que hablan de política y se quejan, hablan del clima y se quejan, hablan del gobierno y se quejan, hablan de cualquier tema que les sacara hasta de la comida, se quejan. Y yo dije, no, yo no quiero llegar a ser así. Dije, ¿qué pasó en su vida en el transcurso que no están felices con lo que tienen? Humanamente se podría decir, están bien, pero no son felices. Entonces me acuerdo que fue la primera vez que yo me pregunté, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo no quiero llegar a ese punto de tener muchas cosas o tener cosas que quiero, pero no estar a gusto. Entonces fue la primera vez que me pregunté, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿tengo algo propio mío que me hace ser yo y eso me dice hacia dónde voy? ¿O nos toca improvisar a todos, todo siempre? Fue como la primera vez que recuerdo que me llegó como la noción de la pregunta. ¿Y cómo encontraste la respuesta? Pues no la he terminado de encontrar del todo,
Entonces, si Es un ustedes camino. están buscando, no se preocupen, es un camino largo, es un camino de toda la vida, Sí. pero sí van formándose certezas de vida. Yo creo un momento clave fue el tema de, por un lado, cuando pasé por una crisis, por un lado de que se murió mi abuelo, era una persona muy cercana a mí, yo lo quería mucho, él me quería mucho, y me replanteó muchas cosas de la vida, porque cuando pierdes a alguien cercano, pues la vida se pone difícil. O sea, no es algo como fácil de afrontar el hecho de confrontarte con que un día tú vas a desaparecer de este mundo, de que la gente que amas ya no va a compartir contigo físicamente. Y entonces me acuerdo mucho que me venía la pregunta, ¿y todo lo que viví con él, los buenos momentos y los buenos momentos que sigo viviendo con mi familia y con mis amigos y las buenas decisiones que he tomado o las malas decisiones, o sea, todas estas experiencias preciosas, el amor de mi mamá, de mis papás, de mis hermanos, se va a quedar en nada? Ujú. Entonces yo me acuerdo que fue la primera vez que me confronté más profundamente con eso y ahí fue donde empezó un camino de búsqueda de respuestas. Y ya después me ayudó mucho el tema de, coincidió con que al siguiente año me mandaron a estudiar filosofía en el seminario y para mí fue un boom de empezar a responder preguntas. Entonces fue más o menos por ahí por donde empecé. Ok. Qué cañón. Que uno piensa que, no sé, los religiosos o sacerdotes como que siempre tienen un rumbo como que muy, muy hecho, ¿no? Como que a lo que van. Y está también, como que da tranquilidad saber que incluso ustedes también como que tienen estas dudas de qué estoy haciendo aquí, ¿no? O para qué, cuál es el sentido de mi vida. Sí, y yo invitaría incluso a los que nos escuchan o nos ven, esto es una invitación un poco extraña, pero renuncien a esa idea de querer tener las cosas seguras y certeras. Uh-huh. Primero porque no es realista y luego porque hay un padre en Roma que decía mucho, nuestra última esperanza y la más grande es la incerteza, porque es justamente ahí donde nos abre a lo nuevo, a lo más grande, a no satisfacer nuestras necesidades con solo esto que tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de pues, mi experiencia yo de la crisis que tuve de mi abuelo, pues gracias a Dios que llegó la incerteza, porque eso me hizo crecer. Entonces, sí, todos queremos aferrarnos a certezas y tener cosas más claras en la vida. Pero pues esa no es la vida. Y al contrario, es la incerteza la que nos abre a la verdad más grande, más profunda. Entonces, sí, los religiosos también pasamos por eso y es lo más bello que nos puede pasar. Sí. Es de las cosas más hermosas porque nos lleva al otro. Primero al otro con minúscula y luego al otro con mayúscula. A otra cosa que no soy yo. De acuerdo. Algo también muy padre es eso, ¿no? Que la iglesia ayuda mucho como... O sea, lo que tú nos mencionas también, hermano, que es la parte de que la iglesia también ayuda a guiar y también ayuda a enseñar también para sobrepasar o tratar de llevar de mejor manera pues estas incertezas que pueden existir, ¿no? O sea, como tú dices ahorita. Y bueno, me ponen en el seminario y me toca filosofía y digo, wow, ¿no? O sea, como que también se hace muy padre como ustedes también los preparan muchísimo también para ayudarnos el día de mañana nosotros, que también Sí. vamos a estar en una incerteza de algún punto, incertidumbre de alguna forma. Y como la iglesia también, no sé, yo creo que los prepara bastante para lo que ustedes pasan un día, aprenderlo, enfocarlo y después ayudarnos a los pobres mortales de afuera, ¿no? También. No, mortales igual nosotros, porque Sí, es cierto. hay un pasaje de la carta, creo que es a los hebreos, en la que con palabras más, palabras menos, dice, el sacerdote es un hombre tomado de los hombres, para los hombres, o sea, para que los entienda, para que camine con ellos, para que los acompañe. No porque es superior, no porque sabe más. De hecho, San Pablo después nos pone en humildad muy rápido y dice en otra carta, Dios escoge la basura del mundo. Y dices, caray, bueno, ya. Cualquier idea compleja que tenía de que me sentía superior a cualquiera, Dios toma la basura del mundo para confundir lo que sí es. Entonces, nosotros somos igual Sí. peregrinos en este mundo, con preguntas y respuestas y debilidades y que buscamos, pues, la presencia de Dios y las respuestas a la vida, pero con ustedes. Somos, pues, del mismo rebaño del Señor. Claro. Con más misericordia, eso sí creo yo. El Señor nos tiene más misericordia a nosotros. Me van a tachar tal vez aquí de, no sé, de hereje, pero yo creo que los sacerdotes y los seminaristas, el Señor nos tiene más misericordia porque nos muestra más su amor más inmerecidamente. O sea, nos muestra más amor, nos muestra más intimidad y no porque lo merezcamos más. Entonces quiere decir que nos tiene más misericordia.
Es como la frase, ¿no? De no merezco tanto, pero Dios nos sabe dar poco. Exacto. Me encanta. Y, a ver, hermano, ¿qué pasa con una persona que vive sin saber para qué vive, ¿no? O sea, ¿por qué está aquí? Respuesta breve y concisa, es muy doloroso eso. De la experiencia personal te puedo decir, es muy doloroso estar ahí. Porque, decíamos, implica la incerteza por un lado, pero implica el no tener una fuerza, un empuje, a veces incluso una motivación. Puede pasar. Cuando no sabes a dónde vas, en cualquier lugar vas a estar perdido. O sea, si no tienes un rumbo, cualquier lugar es erróneo. Alguno diría cualquier lugar es correcto. No, cualquier lugar es erróneo porque no tienes un objetivo, no sabes a dónde vas, no sabes qué hacer con lo que tienes. Y es doloroso, porque si a eso le sumas las circunstancias de la vida, que la vida no siempre es justa y la vida no siempre es fácil, no vamos a ponernos dramáticos, pero es realista, la vida no siempre es justa y no siempre es fácil, y le sumas más el caos interno que puedes llegar a tener, de no saber a dónde, con quién, por qué vas, y es muy doloroso. Sí, es una situación en la que es bueno que todos lleguemos a algún punto, pero de la que hay que salir eventualmente. Claro. Y yo creo que es, la verdad, muy común en el mundo y como en la sociedad actual que las personas vivan realmente sin saber a dónde van o para qué están aquí. Creo que pasa muchísimo, pero no sé, me gustaría preguntarte por qué crees que como que es una pregunta tan importante, pero que muy pocos se hacen. A ver, actualmente yo creo que todos llevamos la pregunta en el corazón. Lo que pasa es que nos hemos distraído mucho. Tenemos una cantidad de posibilidades de distracción más que en otras generaciones. Y no por decir que estamos mejor o peor, simplemente tenemos más posibilidades de distracciones. O sea, la cantidad de streaming que hay, redes sociales, internet, no hay que demonizarlo, pero es una cantidad impresionante que tenemos de maneras para distraernos. Claro. Para quedarnos en cosas que sin ser malas son superficiales. Entonces yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que no nos damos el tiempo o no están las circunstancias dadas solas para que podamos llegar a esta profundidad de este tipo de preguntas. Pero en el fondo las llevamos. Y es cuando afrontamos momentos difíciles, cuando yo creo que la vida te obliga a detenerte y decir, hey, ¿seguro que quieres vivir en lo superficial toda la vida? Y te replantea la existencia. Claro. Entonces yo creo que una dificultad grande es, pues, la cantidad de distracciones que tenemos, de poder entretenernos sin ir más allá. Que no es malo, pero nos limita. Sí. Nos mantiene en lo cómodo, lo que decíamos, en la certeza, en lo que ya conozco. Sí. Y de hecho, por ejemplo, investigando un poco para este tema, justo leí mucho que hay demasiadas distracciones, como hablábamos, pero sobre todo en esta generación, ¿no? O sea, a lo mejor como millennials, centennials, o sea, pasa muchísimo que estamos muy distraídos y tenemos entretenimiento infinito, como bien decías, pero silencio cero, ¿no? O sea, no hay como hiperestimulación, siempre estamos en el entretenimiento, pero le tenemos mucho miedo al silencio. O sea, no como que, creo que lo hablábamos hace un par de capítulos, creo que era con Quique o con el padre Juan José, no me acuerdo. No, con Quique. Pero que es tan importante ese rato de meditación, de silencio, porque en ese espacio es cuando de verdad reflexionamos, entendemos, nos conocemos más, entendemos qué nos mueve, nuestros valores, todo. Y en la sociedad actual, la verdad, está súper difícil encontrar como esos momentos, ¿no? Sí, justo de lo que decías, la parte de la cantidad de entretenimiento que hay se vuelve complicado. Y es más cómodo, honestamente es más cómodo permanecer ahí. Entonces, sí es más cómodo y además no tengo muchas ganas de bajar ahí y me implica trabajo el callar e implica confrontarme con mi realidad más profunda, con las cosas que no están bien dentro de mí o con la gente que me rodea, pues no vamos a empezar a bajar mucho por ahí. Claro, de acuerdo. Y a ver, entonces, ¿qué le responderías tú a alguien que te diga, hermano, no sé para qué estoy en este mundo? Qué bueno, le diría primero. Me da gusto que hayas llegado a ese punto. Felicidades. Estás empezando a madurar. Claro. Sería lo primero que le diría. Y la segunda cosa que le diría es, y es lo que le digo mucho a los jóvenes cuando los acompaño en diálogo, en dirección espiritual, es, ¿y tú qué quieres hacer?
Porque las preguntas van a llegar en la medida que nosotros empecemos a buscar. La Escritura dice, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y es real. Yo cuando me encuentro chavos así, en el acompañamiento, la primera cosa que les digo es, ¿qué quieres hacer entonces? Porque que te hagan esa pregunta implica que hay cierto grado de insatisfacción en la vida, que no están contentos con lo que tienen, que se dan cuenta que la vida no se puede reducir a 80, 90 años y bonitas experiencias y anécdotas para que un día se acabe. Y entonces la pregunta es, ¿tú qué quieres hacer? Y es el primer punto de inicio. El primer paso es, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Estás dispuesto a caminar el camino, a intentar buscar respuestas? Si la respuesta es sí, vamos, te acompaño. Y yo creo que la primera cosa es buscar en los deseos profundos del corazón. Porque esa es la brújula de la vida. Yo creo que es el sello de Dios también. Cada uno de los seres humanos que vivimos, pues somos totalmente diferentes y nos atraen cosas diferentes y nos gustan cosas diferentes. Pero yo creo que en el fondo del corazón sí tenemos características también que nos hacen diferentes a los demás. Y entonces es bajar ahí. Yo a lo que invito a los chavos es, ¿qué es lo que más quieres? O sea, ¿qué es lo que te mueve, lo que te despierta en la mañana, lo que te hace sobrellevar la pesadez de la rutina o la dificultad de la vida? O sea, ¿qué es eso en lo que encuentras más descanso? No descanso en el sentido de no hago nada, sino descanso, paz, serenidad, realización. Y muchos de nosotros, pues no hemos bajado nunca a ese punto. Entonces nos mete más en crisis. Y parece que el primer paso es meternos más en crisis. Y la verdad sí, es meternos más en crisis porque es, ¿qué onda con tu vida? O sea, descubre que estás viviendo de una manera que tal vez no quieres vivir. Y es meterlos más en crisis en el buen sentido de confrontarlos con la realidad. Y yo creo que esto es clave. Que se confronten con la realidad. Porque justamente todo lo que decíamos de medios de comunicación, redes sociales, streaming, es una distracción de cosas importantes que no afrontamos. Entonces tienes que ir a confrontar lo profundo. Tus miedos, tus inseguridades, porque de esas debilidades más profundas es donde puedes salir. No puede salir, va a salir tu identidad más grande, porque es ahí donde tú más vas a crecer. Entonces, en resumidas cuentas, respondiendo más concretamente a tu pregunta, ¿qué le diría al chavo? Le diría, baja al corazón, a lo que realmente te mueve. Y si no sabes qué es lo que realmente te mueve, empieza a buscarlo. Empieza a buscar respuestas de la vida, porque la vida no se inventa. Tenemos que renunciar a esa idea de que yo hago mi vida y la vida es lo que tú haces de ella. Y no, olvídate de eso. La vida es dada. Es un don y es un regalo y no siempre viene en el paquete que queremos. Y si es un don y es un regalo, quiere decir que hay algo que tengo que descubrir. Sí, tú puedes decidir cómo reaccionas, qué haces con eso y tal, y cómo lo mejoras o cómo lo ayudas a otros, pero es un don. Entonces lo primero que tienes que descubrir es que la vida es dada y qué te fue dado. Y no creas, no es fácil bajar ahí porque les decía, el regalo no siempre viene como queremos. Pero es solo ahí donde voy a encontrar mi verdadero camino. Porque todo lo demás que sea evasión va a ser mentira. La vida, la realidad, la verdad es lo que yo encuentro enfrente de mí. Y si no afronto eso, si no confronto eso, si no abrazo eso, con todo lo bueno y lo no tan bueno que no me guste, pues no voy a saber a dónde voy, ni quién soy. Entonces la primera cosa, baja ahí. ¿A qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que deseas? Y no le tengas miedo al deseo, sería yo la segunda cosa, me estoy adelantando. No, sí. No tenerle miedo al deseo profundo del corazón. Porque si de verdad creemos que Dios es bueno, aquí ya estamos hablando así ya en filosofía un poquito más, si realmente los católicos decimos que Dios es bueno, que nos quiere, que nos cuida, pues no va a estar jugando con nosotros. Y si tú bajas al punto profundo de tu corazón, vas a encontrar verdad. Y cosas que no te van a agradar tal vez de ti o de los demás, pero vas a encontrar verdad. Y entonces Dios no juega contigo y lo que puso en tu corazón, Él lo va a llevar a cumplimiento. Si, no sé, me ha tocado encontrar personas solteras a los 35, 40 años que no pueden encontrar pareja y dicen, es fuerte la oración que hacen. A veces me compartía una persona el otro día, decía, yo le pedí a Dios, Señor, quítame este deseo de querer ser amado y amar porque no encuentro pareja. Y yo le decía, no, o sea, si el Señor puso ese gran deseo en ti, no le tengas miedo.
Sí, y así cualquier deseo que tengamos. O sea, Dios no juega a los dados, diría Einstein, en ese sentido tampoco. O sea, no se la pasa jugando con nosotros. Si hay un deseo profundo en el corazón, Dios lo va a llenar. Sí lo va a llenar, el que sea. El que sea, lo va a llenar. Ahora hay que ver cómo lo quiere llenar. Entonces, primera cosa, bajar al pozo del corazón profundo y decir, ¿qué sí quiero? ¿De qué tengo sed? ¿Qué me falta? ¿Por qué no estoy a gusto? Segunda cosa, ya que te metiste ahí, no le tengas miedo a abrazar ese deseo. A tomarlo y preguntarle al que te hizo, ¿qué onda con esto? Si tú quieres saber cómo funciona, o sea, supongamos que yo nunca he tenido un celular y me traen un celular. ¿Quién es la mejor persona que me puede decir cómo funciona ese celular? Pues el que lo hizo, porque sabe cómo funciona cada parte. Lo mismo con Dios. Tengo que confrontarme con la vida, pero con Dios. Es decir, ¿qué voy a hacer con esto? Con este proyecto. ¿A dónde voy? ¿Y dirías tú, por ejemplo, que hay un plan que Dios tiene para nosotros que es en el que vamos a ser más plenamente felices y es todo lo que Él soñó para nosotros? ¿O hay varias posibilidades? O no sé, ¿qué dice la filosofía? A ver, desde un punto de la filosofía, pues tú vas construyendo de acuerdo a lo que te fue dado. En la filosofía, por así decirlo, más sana desde mi punto de vista, es la que abraza la realidad y busca sacar lo mejor de eso. Porque el problema de las filosofías que se han equivocado, creo yo, incluso cuando se aplican políticamente, es cuando son muy idealistas, o sea, que están desencarnadas de la realidad, o cuando toman una parte de la realidad y dicen, esto es todo. Por ejemplo, el idealismo que dice, no, pues todos son ideas y todos somos ideas y todos somos proyecciones de ideas. Pues no todo es idea. Hay una parte de realidad concreta que no entiendo del todo, que no puedo abarcar del todo, pero eso no quiere decir que sea una idea. O sea, y el otro extremo es, esto que está aquí es toda la realidad. Este dolor o esta herida o la razón es toda la realidad. O sea, cuando toman una parte de la realidad y la hacen absoluta. Entonces, yo creo que la filosofía sana es tomar la realidad que me viene dada, que yo no la elegí en ese sentido, pero la elijo tomarla y veo qué hago con ella. Es como la parte de filosofía más sana. Y ahora, respondiendo más directamente a la pregunta, lo mismo aplica. Fuimos dotados con ciertas cosas, ciertas características, con límites. Y esto de límites es muy interesante en filosofía, porque nosotros le tenemos un pavor al límite impresionante. Como que si nos tenemos que... Decía, Nietzsche era genial en esto. Nietzsche me fascina, pero se equivocó en varias cosas interesantes. Pero la forma en la que lo dice es fascinante. Él decía que teníamos que liberarnos del límite, de todo lo que nos limitaba y ser el superhombre y tal. Y no. Sería trágico liberarnos del límite. ¿Por qué? Porque el límite es el principio de la identidad. Cuando yo te pido que dibujes a tu país, ¿tú qué haces? O sea, dibujo el mapita. ¿Y qué es eso? El límite del país. Sí, claro. O sea, la identidad comienza cuando yo sé hasta dónde soy yo. Y entonces, no sé en qué momento se nos metió a la cabeza que teníamos que romper el límite. Y claro, por eso vivimos en un caos. Porque yo no sé qué onda, o sea, con mi vida porque quiero romper mis límites. No, o sea, mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi cara, son un límite. Esto es un límite. No soy infinito materialmente. No. Tengo un límite, tengo ciertas características y esos límites me hacen ser esta identidad. Entonces, esto es como construyéndose la pregunta, no se me ha olvidado. Entonces, la primera cosa es, la realidad nos viene dada. Sí. Y hay que tomarla y aceptarla para que podamos, pues, hacer algo con ella. Y aceptar el límite es parte de la realidad. Entonces, Dios, dentro de esa complejidad de realidad, en su plan amoroso, quiso que existiéramos. Cuando existimos, les tengo una mala noticia a nuestro auditorio. Les voy a romper su corazoncito y algunas mentiras que les han dicho sobre Dios. Pero Dios no te necesitaba. No nos necesitaba, no me necesitaba a mí, no nos necesitaba a ustedes. Por definición, filosóficamente hablando, Dios es el que no necesita. Dios es el que es todopoderoso, el que es tan completo que no le falta nada. Entonces Dios no nos necesitaba cuando nos hizo. Perdón por romper el romanticismo de la creación, pero no nos necesitaba. ¿Y por qué nos hizo? Por amor. Exactamente, por amor. Entonces, en su plan infinito,
de amor, dijo, yo me imagino a Dios diciendo, cuando, no sé, hizo un atardecer en el Everest y lo vio, no sé, pensó en los atardeceres de la playa, en los momentos hermosos de la naturaleza y dijo, yo quiero que fulanito viva esto, que Juan Pablo viva esto, que Andrea viva esto, y pónganle su nombre. Ujú. Nos creó por eso. Nos creó y ese era su plan. Entonces, Dios sí tiene un plan para ti, sí. Que vivas plena y totalmente. ¿De qué manera? Como un arbolito, no. Y es donde viene importante la parte del límite. Ujú. El árbol tiene un límite, que es ser árbol, no ser racional, no se mueve, pero tiene una vida vegetal. Y luego viene el animal, y el animal, ¿qué es? Pues una vida más compleja que la planta, y también tiene sus límites, pero es más que la planta. Y luego viene el hombre, que tiene una parte espiritual profunda, inmortal. Y es esta parte racional que nos lleva también a Dios, esta alma inmortal. Entonces también tenemos nuestros límites. Y Dios nos creó para que dentro de estos límites fuéramos lo más plenamente posibles, felices profundamente, que nuestros deseos más profundos se cumplieran, que nuestros anhelos y nuestra sed y nuestra necesidad más profunda fuera llenada. Entonces yo sí creo que el plan de Dios es ese, que sea profundamente feliz. Ujú. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿y eso implica que tengo que seguir un camino específico? O sea, que tengo que tomar decisión A y tengo que tomar decisión C la siguiente vez y tengo que irme a la derecha la siguiente y si no, ya no cumplí el plan de Dios. No sé, esto es un poco debatible y complejo, pero yo diría que hay que bajarle a nuestra soberbia. Ujú. Pensar que una decisión tuya te saca del plan de Dios es un poquito soberbio, creo yo. O sea, decir, es que yo tenía que ser mecánico. Y porque no soy mecánico, ya, me salí del plan de Dios, ya, eché todo a perder. O sea, el infinito Dios, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, porque no estudiaste química o mecánica ya, arruinaste su plan. Ujú. Yo creo que habría que bajarle 2 rayitas de orgullo, ego y soberbia a decir, es que ya, eché a perder todo el plan de Dios. Y yo diría, no. Pero, lo que sí creo, lo que decíamos hace rato es que Dios no juega a los dados. Y sí nos pensó de una manera. Ujú. Sí nos pensó en una manera más feliz. Sí nos pensó en una manera en la que los dotes y los límites con los que fuimos dotados llegaran a su máxima expresión. Entonces yo sí creo que Dios cuando nos pensó de una manera específica, con gente específica. Y Él nos lo va mostrando en la medida que nosotros lo dejamos, con las circunstancias, con la vida, con más personas alrededor. Nos va demostrando cuál es ese camino. ¿Cuál es ese camino que Él nos pensó profundamente felices? Y la buena noticia es que te puedes equivocar. Y nos vamos a equivocar. Pero obviamente, si quieres ser profundamente feliz, pues trata de equivocarte lo menos posible, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa pregunta tiene 2 respuestas, que no es evadirla. Lo estoy tratando de afrontar. Dios sí te pensó feliz, y ese es el plan fundamental. Feliz, pleno, amado, profundamente amado. ¿Y te pensó de una manera específica? Sí. Pero incluso si llegaras a salir de esa manera específica, no puedes estar fuera del amor de Dios. Puedes ir, yo sí soy de la idea de que puede ser que no seas tan feliz como ibas a ser. Pero vas a ser feliz. Puedes ser feliz, sí. Pero no tanto. Alguna vez lo pensaba también, no sé qué opinas, hermano, pero como que muchas veces dicen, es que, no sé, imagínate, ¿no? Pues si no llegué a tiempo a este lugar fue porque Dios así no lo quería, ¿no? Digo, yo no soy tan fan de esa idea, pero justo muchos dicen, es que todo es parte del plan de Dios y tranquilo, que viene algo mejor en el plan de Dios. No sé, puede ser, puede que sí, puede que no, tú me dirás. Pero muchas veces también lo veía como la parte de decir, ok, tal vez Dios tiene un plan, digo, en su maravilla, obviamente, y en su omnipotencia y todo, pero sin intervenir con nuestro libre albedrío, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decidir hoy estar aquí o poder decidir estar en otro lado, ¿no? Tal vez Dios sí quería que estuviera aquí y Él me ayudó a guiarme en ese camino, pero también perfectamente Él pudo haberme dejado porque pues yo soy libre gracias a su amor y a que nos da esa libertad de estar, no sé, yendo a correr, por un decir, ¿no? Pero eso no significa, como tú dices, que después, en base a esa decisión, Dios también me puede hacer feliz
con otras situaciones o lo que sea. O sea, tal vez el plan de Dios es A o B. Si tomo A, perfecto, voy por ese camino. Pero si tomo B, aún en el B va a haber otras 2 o 3 o 4 o 5 decisiones que me van a seguir guiando por el plan de Dios. O sea, yo lo que veo es como que yo siento que Dios siempre tiene como una alternativa a cualquier decisión que tengamos para seguirnos manteniendo como en su camino si nosotros nos dejamos guiar. Sí, o sea, como que, como dices, no necesariamente tener un plan así como tal hecho y que si ya no tomé una vez, ya se acabó y listo, ya. No, Dios, ya no soy el que querías, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? No sé, por ejemplo, en ese caso. A mí me fascina leer el Génesis, porque cuando termina de crear todo dice, y vio Dios todo lo que había creado. Y ahí en algunas traducciones dice, y estaba bien. ¿Y por qué te digo que me gusta mucho y qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Dios vio todo. O sea, Dios ya sabe qué vas a hacer. Sí. Y eso no implica que determina tu acción. No, yo puedo saber, estamos jugando póker, yo puedo saber qué cartas tienes y cuáles vas a jugar, pero eso no quita que tú seas libre de decidir cuáles vas a poner. Si yo sé que tú vas a jugar tu mejor juego, yo sé qué cartas vas a poner. Sí. Pero no quiere decir que te estoy condicionando porque lo sé. Igual Dios ya sabe qué va a pasar. Y esto es muy fuerte. Dios vio, dice el Génesis, Dios vio todo. Todo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La tercera. Dios nos libre de la tercera. Espero que no la haya visto. O sea, vio mis decisiones, mis mejores momentos, mis peores momentos. Y dijo, ¿está bien? O sea, y respondiendo a tu comentario, lo que decías, lo que preguntabas, él dijo, está bien. O sea, va a estar bien. Porque yo voy a estar ahí. Ok. Entonces, Dios nos dejó libres sabiendo que íbamos a meter la pata. Y la grandeza de mi Dios, la grandeza de mi Padre es justamente esa. Que Él, una vez que metimos la pata, no es como lo que decías ya. O sea, tanto que me quebré la cabeza 2000 años consiguiendo gente para el plan y este niño me la rompió. No. O sea, es tan bueno el Padre que incluso si... Imagínate qué bello es esto. Que el papá es tan grande que mandó a su hijo a arreglar la cosa. O sea, así de dispuesto estuvo a hacer las cosas. Sí. O sea, todo lo que podía hacer para que se mantuviera, no el plan, sino la felicidad y la plenitud de sus hijos, lo hizo. Y eso implica que mi error, el pecado, las heridas, el sufrimiento, la depresión, la ansiedad, la guerra, pon lo que quieras, no tiene la última palabra. Ok, no sé qué llegar. Sí, no la tiene. Tienes razón. Yo tengo una duda. Por ejemplo, el libre albedrío es que Dios nos deja tomar las decisiones que queramos, ¿no? Por su amor, porque pues si no sería amor pleno, ¿no? Si nos forzara a tomar alguna decisión. Pero yo quiero saber si Él también, o sea, en este libre albedrío, como que entra que nos empuje hacia ciertas decisiones o hacia, no sé, cierto... Este es un debate teológico que se sigue hasta hoy. Entonces no se preocupen, no lo vamos a agotar. Sí, los teólogos más grandes de la historia no han resuelto qué porcentaje es gracia y qué porcentaje es libre albedrío. No. O sea, somos libres, eso es un hecho. Porque tan libres que hay consecuencias de lo que hacemos. Pero... Le volvemos al punto, Dios es padre. Y si tú ves que tu hijo está metiendo la pata hasta el fondo, las 4 hasta el fondo, no lo vas a dejar ahí. Vas a encontrar 1001 maneras de ayudarle a que encuentre lo que realmente quiere. Lo que su corazón más anhela. Entonces, si está el libre albedrío y si está la gracia de Dios real que me invita, dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré, cenaré contigo. Sí. El que guarda mis mandamientos, vendrá a mi Padre a él y haremos en él nuestra morada, dice Juan. O sea, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo están presentes en nuestra vida tratando de decirnos, ya, por ahí no. O sea, por ahí no. Y en el primer momento en el que les demos el más mínimo espacio, va a entrar. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto es libre albedrío? ¿Hasta qué punto es inspiración del Señor? Las dos. Okay. Y te digo, teológicamente, sí. Decir, es 80% libre albedrío, 20% o al revés, porque están los que dicen, todo es gracia, y es real, todo es gracia. O sea, si hoy estamos aquí, no es porque somos mejores, es porque Dios tuvo más misericordia. Entonces dices, ¿de los otros no tuvo misericordia? No, también son libres, y yo también soy libre. Entonces son las dos cosas que no es tan sencillo.
No hay una certeza científica en ese sentido. No, pero da tranquilidad, ¿no? O sea, saber que no nos deja ahí 100% solos, sino que nos acompaña y manda ciertas personas, ciertos consejos, ciertos como que, no sé, para mí las diosidencias son eso, ¿no? Como esa gracia de Dios de que nos está cuidando y sí nos va a echar como una pequeña manita. Que nos dejen en los comentarios cuánto porcentaje creen las personas que es. Cuánto gracia, cuánto libre albedrío van ahí. Nos dejan pues para saber ustedes qué creen. Sí. Hacemos una quiniela. Ándale. Ya en el cielo, el que gane le damos su premio. Le decimos, Jesús, mira, este fue el que más acercó. Espero acordarnos. Pero sí, o sea, y se hace muy padre porque pues también creo que es un dilema fuerte. Digo, tal vez desviándonos un poquito, ahorita regresaremos, pero también muchas veces te dicen, no, pues por ejemplo, voy a pedir para que, no sé, uno al pensar, por ejemplo, pues pedir por la seguridad en México, por ejemplo, ¿no? Pero dices, bueno, a veces entra el dilema de cómo le va a hacer Dios, ¿no? O sea, Dios no va a agarrar y va a decir, Dylan, tú estás pidiendo por la seguridad en México, voy a controlar a todos los monitos para ya que exista esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo se podría explicar ahí también a alguien? O sea, tú el pedir, oye, por ejemplo, Dios, que, no sé, que ganen las Chivas. Que ganen las Chivas. Bueno, ese ponle y también los de la América piden eso, tan grandes, no tanto, pues, o sea, me van a linchar aquí los de Guadalajara. Aquí somos de Chivas, padre, pero... bueno, no dije nada. Digo, hermano, ¿ves? Y No, pero por ejemplo, en ese caso, los de Chivas piden para que gane Chivas, los de la América piden para que gane la América. ¿Y qué decide Dios? Aquí hay que tener cuidado porque justamente ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero lo voy a tratar de ser breve y conciso. Dios no es una maquinita expendedora de deseos. O sea, no es que si apachurro los botones correctos, la oración correcta, me hinco de la manera correcta, voy a misa los domingos de la manera correcta y me visto de la manera correcta y no digo las palabras incorrectas, entonces Dios va a responder a mi oración. No funciona así. Sí. No, la oración no es para que Dios me escuche. Es un error. Okay. La oración es para yo escuchar a Dios. Okay. Entonces, si yo hago oraciones para yo crecer en cercanía con Él. O sea, Jesús dice, tu Padre ya sabe qué necesitas antes de que abras la boca. O sea, entonces no es que yo oro para que Dios me escuche. Jesús dice, oren con insistencia. Pero no dice, oren con insistencia porque su Padre lo está ignorando. Entonces, si no es porque nos ignora, ¿por qué nos dice Jesús oren con insistencia? Porque el que necesita escuchar con insistencia y poner atención y guardar silencio con insistencia, soy yo. Y en el tema de entonces no va a cumplir lo que quiero, a ver, Dios escucha lo profundo de tu corazón, lo que a veces no te atreves ni a pedir. Y busca el bien para ti. Y tú dices, pero... Entonces, si yo le pido que pierda la América, se va a sentir alguien mal. No, el bien profundo. Y en la medida que reine el bien entre nosotros, todos vamos a estar mejor. Y entonces, ¿para qué sirve la oración, dirías tú? Si Dios ya sabe qué va a pasar, si Dios ya tiene planeado qué va a pasar, si ya sabe a quién le va a dar gracias, quién va a recibir la gracia, ¿para qué sirve mi oración? Para hacer más presente el reino de Dios en el mundo hoy. Si tú haces más presente el reino de Dios en tu vida, irradias. No sé si les ha pasado encontrar gente que dices, esta persona tiene algo que no sé qué es, pero hasta te hace estar en paz y a gusto. Sí. Es el famoso olor a Cristo que va dejando por todos lados. Y es la presencia del bien, la presencia de Cristo. Cuando más oramos, más unidos estamos a Él, más lo escuchamos. Y si más oramos y más lo escuchamos, más presente vive en nosotros. Y si más vive en nosotros, más se irradia. Entonces, si yo oro más, estoy dejando que Él actúe más en mí. Que Él viva más en mí, que me configure más con el Hijo. Y entonces estoy haciendo que el bien se haga más presente realmente, no solo como un cuento, en el mundo. Y si yo rezo por la paz, estoy rezando para que haya más paz, para que su paz reine. Y si yo rezo para que la gente sane, pues estoy haciendo que Él gobierne más mi vida, que se derrame más su gracia. Y se puede derramar tanto la gracia que mi oración, literalmente, yo puedo ser un puente de gracia tan grande en mi oración, que puede sanar a esa persona. Okay. Entonces, Dios también se vale de nosotros. Aunque no nos necesitaba, se vale de nosotros. Hay una charla que me encanta darle a los chavos que es, Dios no te necesita, pero tu hermano sí. O sea, Dios no te necesita, pero Dios quiso que tu hermano sí te necesitara. Y por eso oramos, y por eso ayudamos, y por eso hacemos apostolado. Dios no te necesita, pero quiso necesitarte para que ayudaras a tu hermano. Ok. Wow. No, pues está así mucho mejor, ¿no? Increíble. Increíble, la neta. Los planes de Dios son mejores, sí. Y sobre todo, o sea, es lo importante lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, cómo
son preguntas que muchas veces no nos... O sea, como que damos... Yo siento que la banda va... En general yo también. Damos mucho por sentado muchas cosas. Sí. No, pues si pido porque su tanito ya me quiera, pues ya me va a querer. Y yo voy y le... Como si fueran amarres, ¿no? Ajá, literal. De que no, magia. Voy a echarme 2 rosarios para que ahora sí ya por fin sea mi novia. O sea, ¿sabes? Como que siento que es muy así. Y lo dejamos como muy en corto cuando justo es algo muy complejo, ¿no? Es como que Dios va a decir, excelente, muy bien tus 2 padres nuestros. Listo, novia para toda la vida. Pues no va a ser así, ¿no? Perdón. No, y hay que tener cuidado también con eso, ¿eh? Sí. Porque eso me lleva a... Y con esto podemos incluso enlazarlo otra vez al tema. Nos lleva a tener imágenes falsas de Dios. Exacto. O sea, de pensar que Dios es esta maquinita expendedora de deseos que lo que quiere es básicamente que le obedezca. Y porque le obedezco, me va a bendecir. O sea, como si me estuviera entrenando, como un perrito. Si yo le obedezco, me va a dar el premio. Y dices, ah, caray. Ese no era mi padre, ese no es el que Jesús vino a hablar. ¿Y cuál es el problema y el peligro de esto? Que entonces no estoy hablando con Dios, no estoy pidiendo la ayuda a Dios, no estoy relacionándome con Dios, estoy relacionándome con una idea, incluso filosófica, mía, de Dios. ¿Y eso cómo se llama en la Biblia? Ídolo. Ídolo. Okay. Y es ahí donde está el gran problema. Sí. Porque si yo me relaciono con un ídolo, con una idea de Dios, que no es mi padre, me va a matar. Me va a quitar la vida. La característica de un ídolo es que me quita la vida. Okay. Me hace esclavo. Si estás viviendo tu vida cristiana como esclavo, te invitaría a que te preguntes si estás siguiendo a Dios o una idea de Dios. No. Ok. Y entonces esto entra genial con el tema. Sí. Porque entonces... no somos felices porque seguimos a los ídolos. No encontramos nuestro sentido más profundo, nuestros límites no llegan a su expresión más grande y el sentido de mi vida no lo puedo encontrar porque estoy sirviendo a los ídolos. Claro. Y puede ser ídolos buenísimos, como el apostolado. Okay. O sea, decir, no es que yo vivo para el apostolado y mi misión es ser apóstol y mi identidad más profunda es ser apóstol. No, eso no fue lo que Jesús dijo. No, y es que mi vocación más profunda es ser cura. Es matrimonio. Tu vocación más profunda no es esa. Tu sentido más profundo no es ese. No es que yo soy un cantante de alabanza y mi vocación más profunda es que la voluntad de Dios es que yo cante. ¿Y el día que se te acabe la voz? ¿Se te acabó la voluntad de Dios? Claro. Entonces... alabamos ídolos. Sí. Y obviamente hay ídolos que son todavía menos sutiles y son peores. El dinero, fama, poder, que al final terminan destruyéndote. Pero el ídolo destruye. Y lo que pasa cuando tenemos crisis existenciales es que llega un punto en el que te das cuenta que tu ídolo no te llena. Llegaste al punto al que querías llegar y no te llena. Porque estabas llegando no a Dios, sino a tu idea de Dios. O a la idea de que pensabas que era Dios. Hay muchos que dicen, no, yo soy ateo. No hay ateos prácticos. En el sentido de todos tenemos algo que alabamos más que todo lo demás. O sea, todos. Hasta el que se dice más ateo tiene un valor o algo que pone encima de todo. Su libertad, su fama, su poder. Pone lo que quieras, la salud. Y en base a eso ordena todas las categorías de su vida. Y ese es su Dios. Sí. Y le puede decir como quieras, idea suprema, lo que quieras, pero es su Dios. Y le sirve a Él, y Él lo adora a Él, y le rinde culto a Él. Y todo su tiempo se lo dedica a Él, y su pensamiento se lo dedica a Él. Pero si no es Dios, ese que está ahí, te va a empezar a quitar la vida. Lo que sea. Sí. Ponle el dinero, fama, lo que quieras. ¿Y cuántos famosos hemos encontrado que están vacíos? El otro día vi un video bien interesante que decía, no he visto a nadie a llorar, no he visto nunca a nadie llorar de tristeza sobre un Ferrari. Y salían los últimos 3 conductores de Ferrari de Fórmula 1. Sí. Hablando de sus momentos de depresión más oscura. Y dice, pues, se dieron cuenta que su identidad más profunda tal vez no era ser conductor de Fórmula 1 y ganar millones y estar en el podio de uno de los deportes más elites. Sí. Que no es malo, no hay que satanizar. Sí, sí. Pero no puede ser el sentido de tu vida. Si el sentido de tu vida es algo que no es Dios, estás alabando un ídolo. Y el ídolo, por definición, es el que quita la vida. De hecho, igual ahorita Andrea nos regresará con las preguntas también, pero muy ligado a lo que decíamos ahorita justo de los ídolos y el sentido de la vida, que creo que vamos a avanzar ya para allá.
estaba haciendo, pues investigando también justo este tema, porque pues creo que ya es muy común, de vez en cuando estás scrolleando y lo que sea, te aparecen artículos o lo que sea de que las nuevas generaciones son las más infelices, o sea, las nuevas generaciones son las más infelices, punto, en comparación con las pasadas y todo lo que sea. Hay más soledad, más tristeza, más ansiedad y todo el rollo. Entonces ahorita me resonó mucho eso con lo que hablábamos ahorita y lo que íbamos a hablar también cuando Andrea me dijo. Y me puse a ver, estaba así a ver. Y justo vi un estudio que salió se llama el profesor Arthur C. Brooks de Harvard, ¿no? Y justo habla mucho de esa parte, de que nuestra generación es de las más infelices que hay. Y eso deriva de varias cosas, ¿no? O sea, primero de la falta de propósito y sentido vital. O sea, vimos, como decíamos, ¿no? Ahorita tenemos muchísimos ídolos y muchísimas cosas. Se podría decir que no hay límites ahorita, ¿no? O sea, redes sociales, obviamente es algo de lo que se lo atribuyen, muchas oportunidades, cosas, etc, etc. Pero ahorita la incertidumbre, que es lo que hablamos también hace rato, genera también más tristeza, mayor ansiedad también. También le decía que también hay un debilitamiento de la comunidad. Se pierde mucho el sentido también de esa comunidad. Y parte del debilitamiento de la comunidad, ¿de qué viene? De la secularización y pérdida de sentido trascendente, que viene con el debilitamiento de que los jóvenes ya no han reducido un poco su nivel en el tema de la religión. O sea, ya no hay una religión que te acompañe con valores, con comunidad, con sentido trascendente de una eternidad, por ejemplo, como lo sabemos. Por lo tanto, los motivos para despertarte en la mañana se acaban o se esfuman. Y entre una sociedad con incertidumbre por todos lados, guerras, políticas económicas, crisis económicas, crisis ecológicas, la cultura de la comparación, la cultura del yo nomás importa, como hablaba el Papa Francisco también. Entonces empieza también a caer ese sentido, ¿no? Sí. Y es donde ahorita que lo que decía hermano también, tenemos muchos ídolos y muchas cosas que no nos llenan a full. Y de todo, como tú dices, ¿no? Yo nunca lo había pensado así, pero literalmente de todo. Y hoy se empieza a ver cómo eso nos afecta. O sea, cómo el perder el sentido y el propósito, un sentido de algo trascendente, que es lo principal, que es Dios, ¿no? Y el que nos ama, el Padre cercano que tenemos, cómo eso también empieza a afectar a los jóvenes. Entonces, o sea, tu hermano, ¿tú qué crees que podemos hacer también para regresar también el sentido? ¿Y en qué nos tenemos que fijar? ¿No? Ahorita hablamos, están muchísimos ídolos, como dices, hasta el apostolado, pero también el dinero, la fama, y todo ese tipo de cosas que buscamos. Y además, se vuelven un futuro desesperanzador. Sí. O sea, si alcanzar la fama o el dinero es mi meta, porque al final de cuentas no hay otra forma en la que yo pueda estar tranquilo conforme a lo que me dice el mundo, pues que viene también justo ligado a lo que hablamos ahorita de los jóvenes, es desesperanzador. O sea, esa es la máxima meta. Puta. ¿A dónde tenemos que voltear para poder encontrar otra vez el sentido y regresar sobre todo a la felicidad? Que nosotros tal vez lo sabemos un poco más, pero allá afuera tal vez habrá gente que me diga, es que no sé a dónde voltear. Yo tengo una frase que me fascina y es: en caso de duda, ama. Lo que sea, en caso de duda, ama. Y suena cliché, sobre todo entre católicos mochos, pero es verdad. Es verdad, porque en el fondo, si le rascáramos a cualquier deseo profundo, que es de lo que hablábamos al inicio, en el fondo todos tenemos, en el fondo, la raíz de todo es querer amar y ser amados. Así de sencillo. En el fondo, cualquier deseo se remonta a eso. Y los demás deseos son simplemente, o no simplemente, muy complejamente, maneras que nos ideamos o tratamos de sobrevivir para llenar esas dos cosas. Entonces, la respuesta sencilla, sin darle muchas vueltas, es voltear al amor. Okay. ¿Por qué? Porque es ahí donde todos tus límites van a empezar a ser llenados. Y qué coincidencia que Juan nos dice en su carta, Dios es amor. Ok. Entonces, voltea el amor al prójimo y voltea el amor a Dios. Porque lo que decíamos, si yo sé quién me hizo y el que me hizo sabe cómo funciono, y yo le volteo a preguntar quién soy, la cosa va a empezar a cambiar. Claro. Y viceversa, todos los males empiezan a venir de la falta de amor. Piensa en cualquier herida profunda que te hayan hecho o que tú hayas hecho. Cualquiera. En el fondo es una falta de amor. Sí. Amor que te debían dar o que tú crees que te debían dar, eso ya lo podemos ir manejando en psicología de diferentes maneras y tal. Pero en el fondo es una falta de amor. Entonces,
Dios no es tan complejo. Dios es sencillo. De hecho, filosóficamente, es la simpleza. Es la cosa más simple. Es uno. Y basta. Okay. Entonces, la respuesta a todo esto también es amar. Porque si entonces todas las heridas y las fragmentaciones que tenemos personalmente y comunitariamente nacen de la falta de amor, pues entonces quiere decir que todas nuestras fracturas personales y comunitarias pueden empezar a remediarse por el amor. Entonces, ¿a dónde voltear? Voltea a amar. Okay. Pero amar concretamente, en el día a día, volvemos al punto, no en una idea acá arriba. O sea, en la cosa concreta, vas a tu trabajo, ama. Ama a tu enemigo, ama al que te cae bien, al que no te cae bien, ama. Ama, pero ama de verdad. Y ama, decía la Madre Teresa, hasta que duela. O sea, ¿quieres voltear a algún lado con esperanza? Ama. Ama, porque la tentación más grande del demonio y la que más usa, sobre todo bueno, iba a decir con nosotros, pero con todos, es la de la desesperanza. Por eso el Papa Francisco llamó a decir, necesitamos un jubileo de la esperanza. Porque la tentación más grande es la desesperanza. La desesperanza es decir y aceptar en mi vida que el mal, el sufrimiento, la depresión, la guerra, la muerte, el odio, el abandono, la falta de sentido, la nada tiene la última palabra. Exacto. Y no Dios. Entonces, ¿quieres voltear a un lugar con esperanza? Voltea al amor. Pero al amor real, al amor concreto, al amor del día a día, al amor que agradece, al amor que dice por favor, al amor que dice gracias, al amor que se sacrifica, al amor que duele. Y no hay que tenerle miedo al amor. Ojo, el otro día vi un texto, bueno, un audio bien interesante de un amigo que se llama Roy Pérez, que decía, el amor tiene que doler. Solo que hay que saber en qué tiene que doler. No tiene que doler ni en la dignidad, ni en la integridad, ni en el respeto. Tiene que doler en mi ego, en mi soberbia, en yo ir primero siempre, en yo soy lo más importante que existe, en yo soy lo único importante que existe. Porque, y ya armando como el mapa un poco más completo, si Dios es amor, y Dios me creó, y los deseos más profundos de mi corazón es amar y ser amado, mi vocación primera y mi sentido más profundo es amar y ser amado. Y entonces, en la medida que yo cumpla eso, puedo ser abogado, puedo ser sacerdote, religiosa, monja, médico, ponle lo que quieras. Pero voy a cumplir mi propósito más grande. Okay. Entonces, ¿a dónde voltear? Volteen al amor. Al amor que duele. Y ya dijimos dónde tiene que doler. El amor. Yo tengo una duda. Porque es que muchas personas como que encontramos nuestro sentido cuando empezamos a vivir para algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Pensando a lo mejor altruismo, retiros, apostolados, o sea, porque ahí es cuando muchas personas como que se sienten mucho más llenas, más plenas y con un sentido de vida. Justo por esto que decíamos, es la aplicación práctica de lo que acabamos de decir. En la medida en la que tú dejas de ser el total centro del universo y el otro empieza a tener algo de atención o de importancia en tu vida, tú empiezas a salir de ti mismo y empiezas a crear comunidad. Y entonces todos tus límites que fueron creados para amar y ser amado se activan. Es como empiezas a usar la computadora para lo que era. O sea, puedes usar la computadora para echarle aire a la carne asada si quieres. Pero no, pues la estás desperdiciando. Y si la computadora hablara de esto es una tontería, todo el potencial que tengo está perdido. Porque no es su sentido. Claro. Si empiezas a usar la computadora para lo que es, si pudiera hablar la computadora y tener conciencia, diría, wow, bueno, creo que tiene más sentido esto. Creo que todos mis límites que tengo interiormente están llegando a su potencial más grande. Entonces, ¿por qué en el apostolado y en la parte altruista dices tú? Yo no diría altruista, porque el altruismo puede estar lleno de ego y de soberbia también, y eso destruye. Okay. Yo diría más en apostolado en el sentido de el apóstol, el enviado, el que sale a llevar esperanza, misericordia, amor. En ese sí va a triunfar el sentido y la vida y la verdad, porque está creando para lo que fue hecho. Entonces, sí, tiene sentido que en las cosas que me impliquen amar, salir de mí mismo, que a veces me duelan en mi ego y en mi soberbia, encuentre la mayor plenitud, porque fue para lo que fui hecho. Si haces para lo que fuiste hecho, pues es como cumples el propósito que decíamos. Todos tus límites llegan a ese potencial que había sido pensado. Claro. Eso es cierto. Sí. Siento que por eso uno está... no sé, me hace mucho sentido. Súper chido.
pues va para, Pues ya, para alcanzar a darle sus preguntas. Sí, ya para cerrar, hermano, la verdad que ha sido un súper capítulo. Para cerrar esta idea del sentido de vida y ya como para englobar, para esa persona que dice, ok, ya, si tuvieras que resumir el sentido de la vida en una frase, ¿cuál sería? San Agustín sale a nuestro encuentro y nos salva de la mano. O sea, Dios nos salva, pero a través de la voz de San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. Y en ese sentido, como lo que implica amar. O sea, sal de ti, confróntate contigo, con tus deseos más profundos, y no les tengas miedo a confrontarlos. Y si es tu deseo más profundo, va a ir ligado al tema de la comunidad. Entonces, ama profundamente. Ama hasta que te duele el orgullo, hasta que te duele la soberbia, hasta que te duele el ego, hasta que destruyas todo el mal que hay en ti. Y entonces haz lo que quieras. Wow, qué está cañón. bueno. Ahí encontraremos sentido. No, increíble. Eso no lo sabía. Nuevo lema de vida. Pues le damos con la pregunta Sí. ya para acabar. Porque el hermano tiene mucha sabiduría, no hay que desperdiciarla. A ver. Ok, esta es una dinámica de que el hermano va a sacar un papelito de temas que les preguntamos a nuestros seguidores en Instagram, que nunca nadie les ha explicado muy bien de la Exacto. fe, religión y demás. Entonces, brevemente, porque ya llevamos un buen rato aquí. No, pues que aquí la filosofía nos da para toda la vida. Pero La confesión. Ok. Una situación interesante. Digo, hay mucho que decir sobre la confesión. Bastante. Mucho. Pero expliquémoslo un poquito de manera breve. ¿Qué es la confesión? El abrazo del padre cuando metiste la pata. O sea, en el fondo es lo que decíamos. El padre no quiso que el sufrimiento, el dolor, el error, el herir personas, el herirte a ti mismo, el tener ídolos, el vivir frustrado, el vivir con ansiedad, el vivir en soledad, en angustia, en incertidumbre, no quiso que eso tuviera la última palabra. Que el error tuviera la última palabra, el padre dijo, no, con mis hijos no. Entonces él dijo, yo les voy a dejar la posibilidad de que se reencuentren con mi amor. Okay. Que se reencuentren conmigo a través de un sacramento que Jesús lo dice en el Evangelio. Le dice a los apóstoles, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra quedará atado en el cielo. A quien le perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. O sea, una autoridad dada directamente por Dios, no inventada por mí o por el Papa en algún punto. Y que pues se la dio a sus apóstoles y sus apóstoles la dieron después. Creo que San Pablo, no recuerdo la verdad de esta parte, pero dice, confiesen sus pecados unos con otros. También como haciendo un poquito de referencia a esa parte de la confesión. Y en general es eso, es el abrazo del Padre que te dice, el error no va a triunfar en ti. Okay. El mal no va a triunfar en ti y yo me encargo de eso. Y viene toda la parte teológica de decir, bueno, pero pues alguien va a pagar por los platos rotos, ¿no? Pues ya nos hicieron favor. Gracias a Dios. Literalmente, gracias a Dios. Ya nos demostró que el amor es más fuerte. Sí. Claro. Ese es de la crucifixión y la resurrección. Por eso estamos en Cuaresma. Para decir, mi Padre es más fuerte que todo eso. Wow. La cosa pues se puede poner tan fea, que me crucifiquen, que mis amigos me traicionen, que el gobierno, los que inventaron el derecho, me juzguen como culpable, que las personas más religiosas me digan que soy Satanás y que a los que sané me crucifiquen. Se puede poner así de mal la cosa y mi Padre es más fuerte. Wow. Entonces la confesión es ese abrazo, decir, ven. Esa gracia de la que hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Digo, no, perdón por los teólogos si escuchan esto, no fue muy teológico. No fue incorrecto, pero no fue muy teológico, pero creo que es una buena forma también de explicarlo. Sí. Y de hecho tenemos un capítulo, ¿no? De la confesión. También, o sea, si quieren indagar un poquito más, tenemos un capítulo con el padre Jorge, también para que vayan ahí a verlo. Esto es una gran introducción. Si quieren, Visítenlo. Más, ahí está. Igual, si quieren también que en otros capítulos invitamos otra vez al hermano Juan Pablo, déjenos en los comentarios. Nosotros felices de haberlo tenido hoy aquí, haberte tenido aquí, Juan Pablo. La verdad, de verdad que nos llevamos muchísimo aprendizaje hasta para nosotros mismos de nuestro sentido de vida y los ídolos que a veces podemos tener. Muchísimas gracias por haber estado aquí y darnos tu tiempo. No, un gusto, la verdad. Me preguntaba ya cuando me invitó, ¿qué quieres hablar? Y yo, pues de lo que más me gusta hablar es de esto. Entonces, como vieron, yo me puedo descoser aquí horas. Entonces yo feliz, muchas gracias por la invitación y Gracias. felicidades por
les decía al inicio, por el podcast, por lo profesional que se está viendo todo. Y pues que seguramente Dios va a seguir bendiciendo este proyecto. Muchas Dios gracias. quiera. Para su gloria. Muchas gracias, hermano. Pues ahora sí que, amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Llegaron hasta aquí. Díganos ahí en los comentarios, regresa hermano o algo así, no sé. Como ustedes quieran. Ahora sí que, pues ya saben, igual, denle like, suscríbanse, por favor. Me espero que les haya gustado muchísimo como a nosotros nos gustó y les ha ayudado como a nosotros nos ayudó. Yo les prometí, les dije que iban a salir con muchas respuestas y si tienen alguna nueva pregunta, pues déjenla aquí también. No pasa nada y ya veremos cómo la hacemos para responderles. Muchísimas gracias de nuevo, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí también. Gracias por la invitación. Y pues ya saben, nos vemos en la próxima en su podcast, como les dije, lo que nunca te explicaron. Muchas gracias, amigos. Nos vemos luego y hasta la próxima. Chao. Shh.